Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy vamos a mostrarle un video y muy importante para tanto los que trabajan con la parte de Toyota, también los que trabajan en la parte de reparación, venta de repuestos, importadores. Vamos a ver el catálogo de partes EPC de la marca Toyota, nueva versión 2018-2019, así que ven, acompáñame a verlo. Bien, ya tenemos abierto nuestro programa, el Electronic Part Catálogo de la marca Toyota. Vamos a seleccionar la línea ayuda. Vamos a buscar aquí en ayuda. Vamos a ver nuestra versión. Este es nuestro sistema electrónico de partes EPC Toyota. Versión 2018, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio del 2018. Esta es la nueva actualización. Vamos a darle aquí a cerrar. Vamos a explicarles cómo se utiliza esta herramienta. Y bueno, comenzamos entonces. Vamos a buscar primero la traducción por número de pieza. Pues tiene una sección donde puedes ubicarla por el número de VIN, también por el bastidor, el código del catálogo, entre otros. Y aquí le puedes cambiar el idioma. Por los momentos vamos a seguir utilizando el idioma español para seguir viéndolo, ¿no? Vamos a seleccionar, por ejemplo, un modelo. Vamos a darle a buscar. Vamos a suponer que estamos buscando este Corolla. Fíjate la fecha de fabricación, nos sale el modelo. Vamos a darle doble clic, le damos, luego de esto le damos a buscamos el modelo con los diferentes motores. Vamos a seleccionar un 4AFE, le damos doble clic y le damos seleccionar a buscar. Seleccionamos la sección F10 y ejecutamos el catálogo de partes. Tenemos la sección de herramientas de motor, tenemos otra viñeta que se dice tren de potencia, todo lo que es el chasis, la parte de carrocería y la parte del sistema eléctrico. Todo esto lo podemos ver aquí con el catálogo de partes. Fíjate que podemos seleccionar en la parte del motor, vamos a buscar todo lo que es el sistema de ventilación, hacemos doble clic, le damos F10 y automáticamente el programa se ejecuta y nos da tanto la imagen gráfica en el centro, como si nos desplazamos acá, el nombre de la pieza y el PNC o número de parte y la cantidad que requiere o utiliza este vehículo. Fíjate que si seleccionamos cada una de ellas, en la imagen se va a reflejar, se va a marcar de un color como un magenta, un color azul magenta, cuál es la pieza que corresponda, ¿ok? De esta manera podemos nosotros fácilmente identificar cuál es la pieza que está utilizando este auto para ese modelo. Vámonos al menú principal. También fíjate que tiene aplicación, número de piezas o modelos. ¿Para qué nos identifica esto? Cuando nosotros buscamos un número de pieza, usted coloca el número de pieza y ella te dice para qué modelo del auto le sirve, ¿okay? Muy importante. También tenemos esta lista de piezas nuevas. Igual forma lo hace como al contrario del otro modelo de ejemplo. Vamos a suponer este Yaris. Vamos a darle F10 y vamos a listar, por ejemplo, un Yaris 2017 y le damos al F10. Le decimos que sí y aquí automáticamente nos va a listar todos los números o catálogos de partes asociados al Yaris 2017. Fíjate lo importante e interesante que te viene esta aplicación, que te da todos los números de piezas que corresponden a un determinado auto. Hay muchos sistemas de PC que no hacen esto y este catálogo de partes sí lo hace. Por cierto, hablando de catálogo de partes, te recomendamos el catálogo de partes de la línea Chevrolet, que también lo tenemos aquí en Solo para Mecánicos. Si quieres más información sobre él, puedes verificarlo aquí en este enlace. Así que continuamos entonces. Fíjate algo, tenemos otra opción que puedes listarla por el número de pieza. Vamos a hacer este ejemplo, vamos a listar por el número de pieza. Por ejemplo, tenemos la opción de PNC o el número de parte, o en su defecto colocar el nombre de la pieza. Vamos a poner la pieza número, suponiendo que es, vamos a buscarla por Bell. Fíjate todo lo que nos arroja el sistema. Vamos a suponer que vamos a buscar la correa del alternador. Vamos a hacer clic en F8, ejecutar. Esperamos que el programa cargue, haga la búsqueda de todos los belt o correa
del alternador y fíjate todos los modelos que salen, ¿no? El número de pieza para el Starlet, el número de pieza para el Corolla, el número de pieza para el Celica, el número de pieza para el Camry, entre otros. Esta es una herramienta muy importante que puedes identificar fácilmente cuál es el número de pieza. Recuerda también que puedes buscarlo por el número de VIN. Si ya tú tienes tu número de VIN identificado, puedes seleccionarlo allí y automáticamente el sistema te va a arrojar toda la demás información. Recuerda, este catálogo de partes te trae todo lo que es información de motor, carrocería, transmisión y partes eléctricas de la marca Toyota. Por cierto, también te recomendamos el catálogo de partes de la línea Mopar de Chrysler, que lo puedes ver también toda información detallada de cómo funciona este programa aquí en este video. Y por último, también te queremos recomendar el programa que te viene de reparación y catálogo de partes de la línea Mercedes-Benz, que también lo tenemos en Solo para Mecánicos y te lo recomendamos aquí en este video. Para culminar con este programa, vamos a irnos aquí en la sección de buscar por el catálogo. Vamos a seleccionar cualquier vehículo, por ejemplo este Celica. Luego del Celica vamos a seleccionar algún modelo en específico. Le damos a abrir, F10, le damos a ejecutar y recuerden, podemos ver toda la información de números de partes, despiece, inclusive para los mecánicos que muy pocas veces lo utilizan, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando el mecánico se va a alguna sección de una pieza, por ejemplo una persona tiene un problema con el tren delantero o alguna parte específica, el mecánico con simplemente ver el despiece ya sabe qué es lo que necesita desarmar, armar, volver a montar, y de esta forma el mecánico puede hacer una cotización. Así que los catálogos de partes también son muy importantes para los mecánicos. Así que recuerda, el catálogo de partes de EPC de la línea Toyota te lo recomendamos aquí en Solo para Mecánicos. Bien, hemos llegado al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.